Abrimos, señoras y señores, la mesa. Esta mesa de análisis político en martes 5 de diciembre de 2017, recibiendo a Fernanda Boidi. Buen día. Buenos días. Jaime Yafé. Hola. Sigo con los saludos. Federico Irazábal. Buenos días. Y Eduardo Botinelli. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Andan bien? Estamos bien. Vamos a tratar básicamente dos temas que tienen que ver con la política de nuestro país y que están en la conversación de estos días. La bancada de diputados del Frente Amplio no logró ayer un acuerdo sobre el proyecto de ley a propósito de los cincuentones y decidió postergar la votación en el plenario de la Cámara Baja que estaba prevista para hoy martes, según el acuerdo que los mismos diputados oficialistas habían alcanzado. De esta forma, dice hoy El Observador, el Frente Liber Seregni, sector que lidera el ministro de Economía Danilo Astori, logró un poco más de tiempo para tratar de que prime su postura. El objetivo de la fuerza política después de la postergación es que, por lo menos el proyecto se vote antes de fin de año. Esa es la nueva meta que acaba de plantearse. La luz al final del túnel sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo la encendió el MPP, el Movimiento de Participación Popular del expresidente José Mujica, que se mostró proclive a aceptar una de las ideas presentadas por el sector del ministro de Economía. ¿Cuál concretamente? La de que los trabajadores puedan elegir por qué sistema se jubilan, optando en el momento mismo en que pasan a retiro. Hablaba de esta posibilidad el diputado Alejandro Sánchez. Cuando se van a jubilar, elijan por qué régimen le conviene más. Esto es, no tengan que decidir ahora como está en el proyecto del Poder Ejecutivo. De esa manera, no solo se modifica en ese sentido y le da mayores certezas a los trabajadores, porque cuando te vas a jubilar se te calcula específicamente cuánto es y sabes qué te sirve, qué régimen te sirve, sino que además podemos preservar las finanzas públicas, que eso es importante, la salud de las finanzas públicas. Explicaba el diputado Sánchez, este camino permitiría ajustar el costo de la solución acercándolo a los 2.000 millones de dólares que se preveía al principio y no los 3.700 millones que parece que es el costo verdadero luego de los cálculos que hizo el Ministerio de Economía. Bueno, ¿cómo están viendo, más allá de los detalles técnicos, estos que yo trataba de sintetizar, cómo están viendo todo el debate político, el manejo dentro del Frente Amplio de esta situación? Lindo reflejo de los cincuentones de que este es un país de postergaciones, ¿no? La reforma previsional que se terminó de saldar por allá por el año 96 o 97, recién como que concluye con este tema de los cincuentones 20 años después. Y la verdad, muy optimista, ¿eh? Sí, concluye, dije, ¿Quién dijo que va a concluir? Reemerge, Federico, ya habrá nuevos capítulos. Espero que concluya. El tema es que concluye con un cangrejo bastante grande y desagradable debajo de la piedra, ¿no? Que es este costo que algunos estiman en 2.000 millones de dólares y otros estiman en 4.000 y algo de millones de dólares. Estamos hablando de entre el valor de una planta de UPM1 y una planta de UPM2 a pagar de aquí a 20 o 25 años. Quiere decir que este es un proyecto que en definitiva va a saldar la situación de una serie de trabajadores que ganan salarios entre los 70 y los 140 mil pesos aproximadamente y que vamos a pagar y van a pagar un conjunto de trabajadores que aún están lejos de la jubilación y del retiro. Eso sucede obviamente en todos los sistemas previsionales, pero esto es un adicional que no estaba previsto. Sin quererme ir del tema de cómo lo está procesando el Frente Amplio, nuevamente aparecen divisiones dentro de la estructura interna del Frente con la famosa y vieja reedición de la discusión, ¿no? De el MPP por un lado y el Frente Liber Seregni por el otro. Y digo Frente Liber Seregni en este caso porque Astori y el astorismo, y no tanto el astorismo, sino algunos legisladores del astorismo tampoco, respaldan la solución que había planteado el ministro de entrada. Es decir que la solución que había firmado el ministro. Porque ahí hay toda una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que este proyecto de ley salió del Poder Ejecutivo con la firma del ministro de Economía, Danilo Astori, y luego el propio ministro hace las advertencias que hace de que se revisaron los cálculos y que aquí podría estar en juego hasta el grado inversor del país, ¿no? Un tipo tan meticuloso con los números como Astori y tan cuidadoso de eso, se viene a percatar en la presentación ante la comisión de que las cifras se le habían inflado y se le habían disparado. Es, yo qué sé, complicado de llevar.
Sí, Jaime. Fue, digamos, este suceso fue a su vez resultado de una descoordinación y una imprevisión bastante grande en la formulación del proyecto, ¿verdad? Porque lo que finalmente emerge es que no hubo las mínimas consultas entre los organismos del propio gobierno involucrados, en este caso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que subyace a la discusión es una acusación implícita de parte de quienes conducen el Ministerio de Economía y Finanzas de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dio información que no era correcta o hizo unos cálculos que no correspondían, pero en definitiva el gobierno es uno solo, por lo tanto lo que hubo aquí fue entre dos grandes agencias que están en el corazón del Poder Ejecutivo, dos ministerios, no hubo una mínima coordinación para acordar un costeo que reflejara la realidad de lo que implicaba el proyecto de ley que se estaba enviando. No deja de ser sorprendente. Agrego un antecedente, porque me parece que está como olvidado en este debate. Cuando se mandó el proyecto de ley de rendición de cuentas al Parlamento, no sé si ustedes recuerdan, una de las razones por las cuales hubo que aplicar nuevos impuestos o aumentar tasas de impuestos fue porque el presupuesto destinado a seguridad social, el presupuesto real, se había escapado de lo que el BPS en su momento había anunciado. Hubo ahí también un pase de facturas entre el Ministerio de Economía y BPS en ese caso, ¿no? Sí, para un gobierno que se ha apreciado en general de hacer un manejo muy profesional de las finanzas públicas, y esto en particular ha sido siempre como un punto fuerte de destaque de la gestión de Astori, haya estado más o menos involucrado directamente en la conducción directa del Ministerio, es un hecho sorprendente. Probablemente fundamentado también en cierta premura el estilo del presidente Vázquez cuando promete algo, cuando anuncia algo quiere que se cumpla lo más rápidamente posible. Estás hablando del gesto aquel de Vázquez acá enfrente, en la Plaza Independencia, cuando bajó de su despacho en la Torre Ejecutiva y se reunió con el grupo de manifestantes cincuentones. Exacto, y que después lo reafirmó una y otra vez en los consejos de ministros públicos cuando los grupos de presión vinculados a este tema se lo demandaban, reafirmó ese compromiso. Entonces yo creo que ahí el apuro que le imprimió a la gestión de esto el presidente, en combinación con estos otros factores que hemos dicho, terminó dando este resultado que es un problema del cual aparentemente el gobierno estaría saliendo, pero generó unos ruidos importantes, ¿no? Estoy tentado de preguntarle a Eduardo Botinelli, obviamente director de Factum, si desde el punto de vista de la opinión pública esto ya tiene algún tipo de estudio. Pero antes vamos a darle la palabra a la dama de la mesa que no habló aún. Fernanda. Bueno, varias consideraciones también en la línea de lo que habían manifestado ya Federico y Jaime. Esto es un problema, estamos dimensionando el tamaño del problema y es un problema heredado en parte por cálculos mal hechos o ignorados o no previstos al momento de hacer la ley, que fue una especie de Frankenstein, como usualmente pasa con las reformas complejas y en particular en este país, pero al mismo tiempo un problema de coordinación y que no es un problema... Federico decía, lo vamos a pagar en los próximos 20 años, no solo nosotros, sino todos los demás. También es un problema hoy, porque si fuese solo un problema futuro, es muy fácil decir, le damos todo lo que piden y pagamos la pelota para adelante. La preocupación de Astori pasa por otro lado y tiene que ver con esto que tú mencionabas, Emiliano, con el desmadre que parece que hay en la seguridad social, Ministerio de Trabajo, BPS, estamos hablando de las estafas al FONASA. Hay un gran agujero ahí que no se sabe bien exactamente qué está pasando con los fondos, pero lo cierto es que se está gastando mucho más de lo que había previsto. Entonces me parece que la idea de sacarse esto de encima cuanto antes, la meta ahora del astorismo es que esto pase antes de fin de año, es que esto no sea un tema de campaña, que esto quede resuelto y quede laudado, porque si hay un tema que debería discutirse en serio y en profundidad en la agenda, cosa que creo que no va a suceder, es la seguridad social. Es interesante cómo se ha dado el debate, ¿no? Con el Frente Libre Sereñi diciendo, si el proyecto queda como vino del Poder Ejecutivo, nosotros no votamos. Sí.
¿no? Que eso lo plantea el Frente Liber Sereñi y tiene pocos antecedentes. Sí, bueno, habiendo firmado el proyecto, además. Además, habiendo firmado. Pero no, sí digo porque lo hemos visto, por ejemplo, con algunos legisladores en su momento. Es el estilo Mujica, esto no sale así. Sí, está bien, alguna vez el MPP, pero más bien lo pienso de legisladores sueltos, entre comillas, ¿no? Los votos 51, Sí. ¿no? O el Partido Comunista. No un voto tan jugado oficialista. así también. No un voto tan El Partido alineado, Comunista alguna vez tensó la cuerda, pero yo estaba pensando más en un Darío Pérez o en un Víctor Semproni, ya fallecido, o, bueno, Gonzalo Mujica, ¿no? Sí, Ahora es el derecho, es digamos, la capacidad de veto, el que dice, si en el mío no sale, no sale. Parece que lo que hay en juego acá es mucho más importante que eso. También es verdad que esta nueva, digamos, línea que tomaría el proyecto contaría con el apoyo de Partido Nacional y Partido Colorado, al menos en sus grandes directivas. De la calle Pou, desde filas de la calle Pou se decía ayer que ellos habían propuesto algo parecido, lo mismo del Partido Colorado. Entonces no hay mejor cosa que la culpa compartida si esto llega a salir mal, además, ¿no? Sí, la fórmula esta de que la persona, el cincuentón, elija recién en el momento en que pasa a retiro por cuál de los dos sistemas se jubila, efectivamente había sido presentada ya desde los partidos tradicionales varias veces, ¿no? El diputado Conrado Rodríguez del vallismo del Partido Colorado, el Partido Nacional lo preveía en su programa, incluso, según se ha recordado ahora, el diputado Gandini hace poco decía, nosotros habíamos trabajado una fórmula similar, ¿no? Sí. No, a mí, de lo que decía Jaime, me parece que es interesante el origen de esto, no del problema en sí, sino del origen del problema político, que es justamente lo de Vázquez haciendo regalo, digamos, ¿no? O sea, es enfrentándose a algo, mostrando que va a dar una solución sin haber medido los costos reales de esto, porque claramente no se midieron los costos como debían hacerse ante una propuesta de este tipo. Entonces, creo que el origen nace de cómo se dice, sí, se va a dar una solución, y después cuando empiezan a aterrizar, el primer aterrizaje parecía que era un acuerdo, cuando hicieron el número de verdad, generó el problema. Cosa que, desde el punto de vista de un gobierno, es bastante o muy desprolijo, ¿no? Es decir, voy a solucionarlo y después empezar a hacer la cuenta de cómo. En eso, y concuerdo con lo que decía Jaime, de esas dos ministerios enfrentados, que no es la primera vez, que se ha dado sistemáticamente en este gobierno y en el anterior, y que ha tenido episodios bastante más fuertes que todavía. Pero, a ver, la solución en definitiva va a llegar acordada, como ha sido lo del Frente Amplio, como ha llegado en distintos momentos. Sí me llama la atención lo que tú mencionabas, Emiliano, de que ahora el Frente Liber Sereñi se pare tan fuerte cuando hubo otros momentos, desde el 2005 hasta ahora, 6-7 momentos mucho más complicados como gobierno, que el astorismo, o Astori mismo como persona, se podía haber parado mucho más fuerte a defender algunas ideas que terminó dejando de lado por el consenso o el acuerdo del Frente Amplio. Bueno, pudo haber ocurrido en el gobierno Mujica, por ejemplo, con las inversiones de empresas públicas y en particular de ANCAP, que después se supo el equipo que lideraba Astori no compartía, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, rendiciones de cuentas, bueno, sí. Bueno, es posible que tenga que ver con esa historia, ¿no? Claro, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, claro. Entonces, es como un punto. Hay un antecedente, no sé si ustedes lo tienen en la memoria, se conversaba ayer en la mesa, pero hay un antecedente que fue muy temprano. En el primer gobierno Vázquez. En el primer gobierno Vázquez, cuando se estaba elaborando el presupuesto, Astori amenazó con renunciar. A fines de agosto. Astori amenazó con renunciar por lo que se iba a comprometer en cuanto a aumento del presupuesto de la educación, ¿recuerdan? Sí. Por eso, o sea, esa fue la primera, y después claro. hubo otros momentos álgidos con distintas actores. Ese fue un momento de tensión muy fuerte. Sí. Imagínense de lo que estamos hablando, ¿no? Primer gobierno del Frente Amplio en la historia y que su ministro de Economía renunciara. Estuvo esa posibilidad arriba de la mesa. Antes de los 6 meses. Y ahí fue la primera vez que Mujica apareció como un componedor. ¿Se acuerdan que finalmente el que arbitró el diferendo, en aquel caso era entre el presidente Vázquez y el subministro de Economía fue Mujica,
Mujica, quien se encargó por lo menos de cumplir un papel protagónico en arreglar la situación. Pero está muy bien ese recuerdo que tú traes, o sea, porque lo que demuestra es que desde que se inició la era de los gobiernos del Frente Amplio, se han ido instalando claramente en materia de uso de las finanzas públicas dos roles muy claros, ¿no? El Frente Liber Sereni, que en general ha tenido la responsabilidad principalmente de la conducción económica y financiera, el de guardián de las finanzas públicas, no la oposición a la expansión del gasto público, pero sí del establecimiento de ciertas disciplinas y autocontroles, y del otro lado un polo que en general ha integrado el MPP como fuerza principal, pero no únicamente el MPP, que empuja hacia el lado de la expansión del gasto público sin preocuparse tanto por los eventuales problemas que esa expansión genera. Aquello que pasó en 2005 con el presupuesto de la educación se reedita ahora con esto. Creo que reafirma esa lógica de los que empujan la expansión del gasto público y los que dicen sí, pero cuidado. Porque en definitiva también, a mí no sé si los demás comparten, pero mirando la cifra, estos 3.700 millones de dólares que en la hipótesis de máxima generaría esta salida en 48 años, ¿no? En el transcurso de 48 años, es mínimo comparado con el costo del déficit de la caja militar. O sea, como problema es ínfimamente menor. Si vos llevás los 470 millones de dólares de déficit anual de la caja militar a 48 años, te da 22.000 millones de dólares contra 3.700. Yo digo, entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Entonces, esto nos lleva a pensar que aquí no hay solo una cuestión de controlar el gasto público, sino que hay una cuestión de afirmar posiciones políticas. Sí. Algo así como, a mí no me vas a embarcar en este tipo de cuestiones mostrándome cartas falsas, ¿no? Que es un poco lo que está subyaciendo a esto. Me cantaste una cifra que no era la correcta. Sí. Pero entre dos sectores del gobierno, o sea, eso es lo más... Bueno, eso en realidad lo que muestra es que el primer gobierno de Vázquez funcionó mucho más ordenadamente porque el presidente tenía un poder en que manejaba los hilos. Ya el de Mujica fue otra cosa, y este segundo arrancó como si fuera igual, y claramente no lo es, donde hay áreas que son independientes y que no hay algo que los nuclee, sino que lo que lo nuclea es el momento de resolver conflictos. Cuando no hay conflictos, sus líneas de acción están bastante dispersas, y los unen los consejos de ministros y algunas decisiones que se toman desde presidencia, pero mientras tanto las líneas están sin ser atadas dentro de un proyecto sólido como aparecía en el primer gobierno, y con algunas metas bien claras. Claro, que no solo son independientes, sino, como decía Jaime, son contradictorias en algunos casos. Entonces, ahí el problema. Tal vez esto pasó desapercibido en el gobierno de Mujica porque no había o no se percibían esos intentos de control central que aparecen primero esporádicamente y ahora cada vez más firmemente en el gobierno de Vázquez, ¿no? Es una más, además de esa cosa que tiene que ha tenido el gobierno del Frente, de ser de sí mismo gobierno y oposición, ¿no? Que demuestra además que la oposición está teniendo muy poca capacidad de comunicar sus ideas. Si, como decía Emiliano hoy, ha habido por lo menos 3 ocasiones en que se han planteado soluciones alternativas, que terminan además siendo muy similares a las que hoy plantea el sector más componedor del gobierno. Bueno, tenemos ahí un tema de que alguien está comunicando mal las propuestas de solución. Y desde el punto de vista de opinión pública, Eduardo, ato todo esto que venimos discutiendo con la posibilidad de que Astori sea precandidato en la interna del Frente Amplio. Sí, a ver. Astori no lo descarta. Es más, con los últimos comentarios dejó la puerta totalmente abierta. Actitudes como esta, ¿favorecen o perjudican sus chances dentro del Frente? A ver, es difícil entender cuando un episodio específico que no sea central para la vida del total de la población puede incidir en la opinión pública. Este tema no le cambia la vida a casi nadie, salvo a quienes están metidos en este problema, que son lo que decía Federico al inicio, o sea, son con determinadas características y determinados ingresos y determinada edad. Entonces, no es algo que mueva la aguja en términos de opinión pública. No, pero ¿cómo lo coloca Astori dentro del Frente Amplio? Bueno, ahí porque hay dos lecturas posibles, ¿no? Por ejemplo, Esteban Valenti decía en la mesa hace pocos días, sería a ver cómo decía,
sería la primera medida regresiva del gobierno de izquierda, sacarle por vía impositiva a los sueldos de los trabajadores todos para financiar una solución para la élite de jubilados con mejores ingresos, ¿no? Esa es una lectura, digamos la lectura, podríamos llamar astorista, si bien hoy Valenti no está estrictamente con Astori, esa sería la lectura astorista. Ahora, hay otra lectura posible que es otra vez Astori con cerrando la canilla, otra vez con recetas neoliberales, ¿no? Entre comillas. Bueno, en esa última frase que vos dijiste me parece que no mueve demasiado. O sea, él ya jugó de malo todo este tiempo. Él ya fue el que cerró. Entonces es una vez, no va a cambiar. Más bien. Y de hecho, en realidad, claro, cuando se mide la intención de voto a Astori, a lo largo de estos 15 años, ahora empezó a recuperar levemente porque está teniendo más exposición, porque está presentando mejores números, porque además le tocaron los últimos años con una caída en términos de PBI o de crecimiento, una caída del crecimiento, pero ha ido cayendo sistemáticamente porque ha sido el que ha tomado las medidas antipáticas del gobierno todo el tiempo, además de cuestiones personales y cuestiones políticas y demás, ¿no? Pero, digamos, yo creo que este episodio en sí no es algo que mueva la aguja en ningún sentido, porque ni positivamente ni en este término de que en realidad es una raya más al tigre, digamos, una vez más que toma una decisión. ¿Lo último? No, que sin embargo, si esto no se lauda rápido, podría instalarse el tema, porque por más que son muy pocos los cincuentones, o poner la familia vinculada a los cincuentones, el tema de la seguridad social y la garantía que Papá Estado en Uruguay nos da de que todos vamos a tener la jubilación como nos prometieron cuando entramos al mercado de trabajo, es una cosa que es muy pesada para los uruguayos. Entonces, si eso se empieza a tocar, sumarle caja militar y demás, podríamos tener una especie de crisis de confianza en el sistema. Atención, señora, señores. Uno de los mensajes que llegan de la audiencia es un correo electrónico con este título: no me fallen. Ay. Este sábado 9 hay elecciones para dirimir el segundo cargo más importante del país después de la presidencia de la República. ¿Cómo no? Y aunque generalmente la academia suele estar a años luz del sentir popular, anoten, confío que esta mesa realice alguna referencia, aunque sea telegrama, sobre las elecciones en Peñarol. Nos faltó Chasquetti hoy para... No, perdón, pero para desmentirlo, eso de que la academia suele estar lejos del sentir popular, por lo menos en este plano de lo futbolístico, le voy a decir al oyente que anoche justamente estuve en la zona Punta Carretas en una reunión escuchando atentamente la propuesta de Areco y Alfi hacia las internas del próximo sábado. Así que no es la lista que propone este oyente. ¿No? Yo fui a escuchar tranquilamente la propuesta, no dije que fuera a votar. Académico? Me invitaron. No. Como socio hincha de Peñarol me invitaron y fui a escuchar. ¿Están pendientes? ¿Qué dicen? El que manda el mensaje se presenta como el Carbonea, así que hace tiempo ya que lo tenemos bien calado, bien autodenominado. ¿Los demás en qué están? No. No la sigo, soy de Peñarol, pero no sigo la interna. ¿Eduardo? No, hay internismos muy fuertes, hay gente que realmente nosotros hicimos, ahora no, hace unos años siempre encuentro la misma anécdota. Las encuestas más fáciles para hacer son las encuestas para hacer como campo, ¿no? Sí, claro. O sea, si uno le dice, estamos haciendo un estudio para la sección de Peñarol, los que son socios y van a ir a votar, te dicen, uno dijo, ¿para qué estoy comiendo? Dejo de comer por Peñarol. O sea, ese tipo de actitudes es de las más fáciles, pero es un microclima. O sea, estamos hablando de que Peñarol tiene cerca de 100.000 socios, pero que votan no llega a 30.000. Ese es un dato que no se entiende, ¿no? Esperan 17.000. Creo que 15.000, algo así. Bueno. Me llama la atención. Porque no todas las categorías de socios están habilitados para votar. ¿Cómo, perdón? No todas las categorías de socios están habilitados para votar. Sí. Pero sin duda es un centro de poder importante, ¿no? Pero es cierto que es la primera vez en mucho tiempo que hay incertidumbre y por eso estas elecciones, o sea, que no se descarta que gane el oficialismo, concretamente, y por eso hay una hay una visibilidad del acto eleccionario que no había en anteriores ocasiones. Debo decir que veo además una sofisticación en algunas de las campañas de Peñarol en inversión de asesores, de consultores. Tengo colegas que están trabajando con algún candidato de Peñarol. ¿Colegas de la academia? Colegas de la profesión, de la comunicación, de la comunicación política, que están trabajando para algún candidato, y esto
atención, señores políticos, ¿no? Ni los políticos a veces no gastan un mango en consultores, subestiman la consultoría, y ojo que los candidatos a presidente de Peñarol ya están contratando asesores. Mirá, No le hemos fallado Mirá. al oyente. mirá esta otra derivación. Pregunta Diego. ¿Cómo ven a Barrera como candidato del Partido Colorado dentro de unos años? Depende cuánto dure el Partido Colorado. No, cómo le vaya en Peñarol si gana. ¿Hay una figura Sí, dura emergente acá? mucho. Pero Barrera no está más cerca de Novik que del Partido Colorado hoy en Exacto. día. Barrera está con Novi. Me Buen pareció. punto, buen punto.